si me permiten, porque me parece que estamos como avanzando un poco sobre lo que queremos conversar entre todos. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Sí? Bueno. Por lo menos a mi Este, respecto, sí. El sí, horario, estamos justo en horario para iniciar, me parece, ya sí. formalmente, me parece. Bueno, perdonen que nos cortemos, pero me da la impresión de que estábamos avanzando un poco. Pero bueno, en primer lugar queremos darles la bienvenida y queremos darles las gracias a este conversatorio que dimos en llamar Juicios de lesa humanidad al día de hoy, miradas de jueces y fiscales cuyanos. Esto quiere decir que, bueno, este conversatorio está organizado por la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, que depende del CIN, y lo hemos organizado en el CEPRES Nuevo Cuyo. Por eso hemos convocado a un puñado de jueces y fiscales que intervinieron en diferentes juicios de deshumanidad, como el doctor Mateo Germán Bermejo, el doctor Pablo Salinas, el doctor Cristian Rashid, el doctor Raúl Furcade, la doctora Natalia Suárez, el doctor Alejandro Piña, el doctor Juan González Macías, y podríamos haber convocado muchísimos más, pero como es un conversatorio, nos vimos como acotados y acotadas con el tiempo, ¿no? Esto es, esperemos, el inicio de un diálogo, y en ese sentido, este diálogo pretende que ustedes nos compartan sus experiencias en relación a los juicios, no solo que nos narren muy brevemente en qué juicios participaron, sino también a nivel de eso que los conmovió, que los convocó a pensar, que les dejó huellas y marcas a nivel de lo subjetivo, a nivel de lo social, digamos, a nivel de lo profesional. Bueno, ¿qué marcas dejó en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes haber participado en esos juicios? Que nos compartan sus miradas acerca en términos de reparación histórica, de búsqueda de memoria, verdad y justicia, eh, pero además de sus posicionamientos ético-políticos. Pero además este conversatorio quiere ser fundamentalmente un homenaje a cada uno, a cada una de ustedes por el coraje, por el compromiso, porque ustedes se atrevieron con un tema que es aún deuda en nuestra sociedad, pero que abrieron caminos hacia la búsqueda de la identidad, hacia esa búsqueda de saber de qué historias venimos, de qué traumas, de qué dolores estamos configurados, pero también de qué esperanzas, de qué utopías, de qué sueños posibles para la construcción de un mundo más bello, más humano, un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Entonces, este espacio también es un homenaje a lo que ustedes fueron dejando, porque dejaron la piel ahí quienes pudimos participar de esos juicios, en algunos de ellos al menos sabemos de todo lo que se jugó en ustedes y en la sociedad. Entonces, bueno, nuestro más sencillo y profundo y sentido homenaje y un agradecimiento muy singular en tiempos, como ustedes recién decían, empezaban a dialogar entre ustedes, donde el goce de la crueldad, el goce por matar la memoria, por matarnos el presente y también el lazo que hace posible la convivencia, está poniendo en riesgo la democracia. Entonces, bueno, en ese sentido, darles la bienvenida, volverles a agradecer que estén aquí, que este sea un inicio de un diálogo más largo, más extendido en el tiempo, ahora que vamos caminando, como nos lo recordó Leandro y lo recordamos todos, hacia los 50 años de lo que fue la dictadura. Este año nos proponemos desde el CEPRES poder hacer una serie de conversatorios donde seguramente ustedes van a ser convocados para dialogar nuevamente, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿qué es lo que no vamos a presentar a cada uno de ustedes? Porque si no serían 2 horas presentándolos. Lo que les vamos a pedir que cuando tomen la palabra digan sencillamente quiénes son, sus
sus presencias son públicas para muchos y muchas de los que estamos aquí. Y simplemente decirles cómo pensamos la estructura de este conversatorio. Ustedes ya lo tienen, pero para la gente que está compartiendo este espacio, nosotros pensamos como tres momentos, ¿no? En un primer momento, que nos cuenten muy brevemente en qué juicios participaron, en qué juicios de lesa humanidad, cuál fue el momento histórico, las características de las condenas, los sujetos condenados, bueno, qué crímenes fueron juzgados, qué resistencias y qué luchas de intereses se jugaron en esos procesos. En un segundo momento sí nos gustaría, porque acá hay gente joven y me parece que también les tenemos que hablar a las nuevas generaciones, qué significaciones personales y sociales dejaron los juicios, qué les pasó a cada uno de ustedes el haber participado en esos juicios, qué conmovió en sus modos de vivir la vida, de ejercer el oficio de la justicia, de ofrecer justicia, ¿no? Y qué generó a nivel de lo social, de las tramas culturales y demás. Y en un tercer momento, nos gustaría, si ustedes pueden hacer una rápida lectura de esto que empezaron a dialogar, de cuáles son las condiciones actuales en términos de procesos de memoria, verdad y justicia, y cuáles son los desafíos en contra de las políticas del olvido, en contra de las políticas reivindicacionistas y negacionistas que este gobierno está intentando implantar, ¿no? Ese más o menos sería la estructura. Esperamos que sea un diálogo fructífero, vayan como compartiendo la palabra, sin tanta formalidad y demás, con mis compañeras y compañeros vamos a ir tratando de ir cediendo la palabra, pero lo que esperamos es que puedan dialogar entre ustedes y nosotros nutrirnos de sus saberes y experiencias. Nuevamente, infinitas gracias por haber aceptado este convite. Ya podemos empezar con el primero, que sería una brevísima narrativa de en qué juicios cada quien participó. No sé quién quiere tomar la palabra, así democrática, ejercemos la democracia. Bueno, si es el primero en la lista, aquí a la izquierda aparezco Juan González Macías. ¿Cómo estás, señor? Primero, un saludo enorme a todos los colegas que veo en la pantalla. Hace mucho que lo veía, especialmente al amigo Jorge Aguat. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Bueno. Cuidado los dos. Exactamente, y avisamos que estamos en esa condición. Bien, yo lo de la función pública. De la función pública, exactamente. Muy bien. Seguimos haciendo algunas tareas. Lo mío se divide en dos partes, porque yo tuve actuación en el año 85-87, en investigaciones desde la Cámara Federal, en que cuando se modifica el Código de Justicia Militar a partir de la Ley 23.049, la ley justamente disponía la investigación a cargo de la justicia militar, pero la justicia militar no cumplió con esa tarea y a los 6 meses se reenviaron los expedientes a las cámaras federales, que son las que empezaron a investigar. Y allí lo hicimos con un montón de datos muy interesantes que después no se han difundido. Y a los 20 años más o menos, desde el Tribunal Oral Criminal Federal de Mendoza, me tocó también atender juicios de lesa humanidad, 3, el 001M, uno de Furió Echeverry, y el otro el primero con 6 imputados, el segundo con 28 y el tercero que presidió ahí el doctor Piña, que está presente, fueron varios más.
Y bueno, estos fueron los dos momentos de mi participación. Después, en la medida que sea así de interés, yo puedo ir hablando en detalle sobre algunas cosas que sucedieron en aquel momento, que es el que está más lejos. Gracias. No sé si alguien quiere tomar la Quiero palabra. saludar al doctor Piña, que hace mucho tampoco tiempo que no lo veo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, Gusto verte. Igualmente. Bien. Aprovecho para hablar muy breve porque en todos los juicios que hizo Juan, que acaba de hablar, estuve con él, así que tu resumen vale también para mí. No hace falta que agregue nada. Mi nombre es Roberto Nasir, yo soy, bueno, soy jubilado ahora del juez del Tribunal Oral número 2 de Mendoza, y me tocó hacer el primer juicio que se hizo en Cuyo, que se hizo en San Luis. Ahí empezó, digamos, pudimos destrabar, digamos, lo que la Cámara tenía trabado y se hizo el primer juicio, que era el caso era contra el capitán Plan, que era el jefe de policía en ese momento, y bueno, el comisario Becerra, que era el japonés Becerra. Y era el caso que teníamos, el primer caso era de Graciela Fiachetti, de Desma, eran 4 chicos que eran estudiantes, a 3 de los cuales mataron en la salina de San Luis. Bueno, ahí empezamos, la verdad que fue una experiencia tremenda, porque era el primer juicio, no estábamos preparados psicológicamente para el impacto de ese tipo de juicio. Y la verdad que, bueno, yo lo viví bastante traumático esos momentos y las declaraciones de los padres, sobre todo de los chicos, que me acuerdo que los padres de Ledesma eran unos viejitos que fueron todos los días al juicio y le pedían por favor al capitán Pla, que estaba en ese lugar, que le dijera dónde estaba su hijo. Y este tipo, que era la verdad tremendo, se levantó y le gritó: ustedes jamás van a saber dónde están sus hijos. Fue algo muy conmovedor en el juicio. Bueno, esa fue la primera experiencia. Después, bueno, avanzaremos sobre el desarrollo del juicio, pero yo creo que a todos los jueces nos impactó sobremanera, porque bueno, yo viví la dictadura militar en mi juventud, pero bueno, escuchaba las cosas, pero no estaba muy informado porque era poco la información que se tenía, pero ahí en el juicio pude saber en detalle lo que había vivido cada padre de esos chicos desaparecidos, y la verdad que fue bastante conmovedor. Pues nada más. Sí, una sola cosita que quiero aportar lo que dice Nasir. Hola Nasir, ¿cómo te va? No estoy tan convencido que a todos los jueces, por lo menos en términos de aprendizaje de qué se estaba juzgando. No nos olvidemos que tuvieron en Mendoza y en muchos lugares jueces que militaron por la impunidad. Y era la impunidad de ellos que en definitiva también formaron parte del grupo, digamos, de los posibles imputados. El caso, bueno, terminaron condenados, 2 o 3, o no me acuerdo cuántos eran. Yo participé de ese juicio también. Pero quiero señalar ahí en San Luis fue el primer caso. Había un juez que era de la Cámara de Apelaciones, que era Pereira González, pero que en esa época de los hechos él había sido secretario federal y el juzgado federal quedaba al lado de la policía, entonces estaba permanentemente conectado. Y este secretario, según contó después uno de los integrantes del grupo de tareas, cuando la estaban torturando a Graciela Fiachetti, la estaban torturando, él vino, este secretario salió del juzgado federal, fue a la policía, vino y la vio a ella, Graciela Fiachetti, que estaba totalmente torturada, y no dijo nada. Y esa noche la llevaron a la salina y la mataron. O sea que nosotros el mismo caso de Flores Leyes, el fiscal en el Chaco. Quiero señalar que no, pero estamos hablando de algunos que terminaron siendo imputados, pero hay otros que tampoco se preocuparon tanto por avanzar en las causas. No nos olvidemos que, claro, los que tenían que custodiar eso eran imputados.
Yo tuve... No, Jorge, pero yo te lo puedo decir como querellante del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, que era en aquel entonces, que me cambiaban hasta los números de los expedientes, porque ahí lo que vos estás hablando, pongámosle nombre y apellido, es Luis Francisco Miret, que fue condenado a prisión perpetua, Otilio Roque Romano, que fue condenado a prisión perpetua, Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. Entonces, bueno, agregando lo que decía Roberto Nasif, que él llevó adelante el primer juicio en San Luis, porque justamente ellos habían trabado la realización de los juicios en Mendoza. Y de hecho, primero se hizo el juicio en San Luis, segundo se hizo el juicio en San Rafael, y recién cuando ellos fueron finalmente destituidos, que además allí intentaron que quedara fuera de los tribunales Juan Antonio González Macías, con una recusación que hicieron, que nosotros como MED llevamos hasta la Corte y conseguimos que la Corte lo confirmara, Juan, logramos revertir esa situación de impunidad que estaba comentando el doctor Nasif. Pero bueno, en este conversatorio donde se puede hacer un repaso de todo este camino recorrido y donde es un honor para mí participar, agradezco a Clotilde, agradezco a Roberto Nasif, a Juan Antonio, a Alejandro Piña, a todos los presentes, a Mateo Bermejo, que llevó adelante el juicio en San Juan, porque también los juicios se desarrollaban en las otras provincias, pero no se podían destrabar en Mendoza. Entonces fue una verdadera lucha, y alguien mencionó cuando empezaba el conversatorio los juicios por la verdad. Yo ahí tuve que tomar una decisión que en ese momento fue muy difícil, que fue recusar a Miret, porque eso trababa los juicios por la verdad. Pero esa decisión en ese momento estaba con vida Pocha Camina, Elba Morales, se tomó con las autoridades del movimiento ecuménico, y esa decisión fue correcta, vista con el diario de hoy, ¿no? Porque Miret quería lavarse la cara haciendo los juicios por la verdad, y nosotros, cuando encontramos en esos expedientes una inhibición que él había presentado, donde decía que él era íntimo amigo del general Juan Pablo Sá, que no había sido nada más ni nada menos que el jefe de todo el operativo Cóndor, el jefe máximo de los militares de Mendoza, y que él se quedaba en la casa de Sá, ahí nosotros no aceptamos de ninguna manera que llevara adelante los juicios por la verdad. Pero digo, aquí hay actores de privilegio en toda esa época, tanto vos, Turco Aguad, como Roberto Nasif, como Juan Antonio González Macías, y simplemente para introducir en lo difícil que fue que se desarrollaran estos juicios en Cuyo, ¿no? Y en resaltar lo acertado que ha sido la convocatoria de Clotilde en cuanto a quienes estamos aquí, porque se puede por lo menos esbozar una explicación de cómo llegamos a que en Cuyo sea uno de los pocos lugares del país donde se pudo juzgar y condenar a prisión perpetua a jueces que eran camaristas federales en ejercicio, y que además venían ejerciendo el cargo desde la dictadura, y en otras provincias no fue posible, ¿no? Y el poder que detentaban impidió que se hiciera justicia. Eso nada más para aportar. Bueno, yo soy ¿me escuchan? Sí, Raúl, perfecto. San Luis. Yo agradezco a Eliana Chirino de la Universidad de Villa Mercedes, que nos ha convocado, y un orgullo estar con Juan González Macías, con Alejandro Piña, con el doctor Aguad, con Mateo Bermejo. Me voy a referir 2 segundos al juicio que participé. El primero de lesa humanidad fue en San Rafael, pero el segundo fue en San Juan, donde se juzgaron hechos tremendos. Uno en particular, el que tuvo que ver con la desaparición de la ciudadana francesa Anne-Marie Eris, que involucró al teniente coronel Olivera, un personaje conocido por todos, tremendo. Y bueno, ese juicio
compartí con el doctor Alejandro Piña y con el doctor Héctor Cortés. Fue tremendo, San Juan se vio sacudida como provincia, como comunidad, por ese y otros varios hechos que comprendían ese expediente. Y después tuve el honor de acompañar a González Macías y a Alejandro Piña en el juicio contra los colegas nuestros, los ex jueces federales de Mendoza. Así que bueno, celebro este evento, ojalá que puedan seguir dándose estos conversatorios, porque difundir la tarea, aunque desde un punto objetivo, desde un punto responsable, serio, sirve para mantener este enorme esfuerzo que hizo la Nación en descubrir a los responsables de los hechos genocidas que salpicaron de sangre a la patria. Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Hola, buenas tardes. Soy Natalia Suárez, secretaria del Tribunal Federal número 1 de Mendoza. Saludo a todos. Gracias por esta convocatoria. Voy a bajar un poquito el volumen. Contanos con quién Mi estás. participación en los juicios de lesa humanidad comenzaron en mi calidad de relatora en el año 2010, concretamente en noviembre. Bueno, en la provincia de Mendoza, entre San Rafael y Mendoza, se han realizado 12 juicios de lesa humanidad, uno de ellos aún en trámite. El primero de ellos comenzó en diciembre del 2010. Desde ahí en adelante tuve el privilegio de estar como secretaria en todos los debates de lesa humanidad del año 2020 inclusive. Bueno, un poco escuchando a los jueces con todos he compartido debates de lesa humanidad, me tocó vivir algo que por ahí han dicho varios, que era la dificultad que se veía en poder comenzar un juicio. Entonces, lo primero que tuvieron varios jueces fueron un sistema consecutivo de recusaciones que, bueno, llevaron a integrar el tribunal para resolverlo con jueces de otras jurisdicciones, del otro tribunal, y fue una etapa bastante larga en poder determinar la integración del tribunal, que en la mayoría en todos los juicios se realizó con 4 magistrados. Eso era debido al tiempo, es cierto, con que se iban a realizar los juicios. También otro obstáculo era ver primero la viabilidad de tener a todos los imputados presentes y que tuvieran las facultades y principios mentales que exige el código para poder estar en debate, lo cual también llevó a tener una larga etapa con intervenciones del Cuerpo Médico Forense de la Corte de la Nación, que recuerdo que en el debate a los 6 magistrados llegaban una comitiva de aproximadamente 15 médicos de la Corte para poder evaluar y periciar a las personas. Pero bueno, hoy nos reúne este tipo de encuentro de esta manera virtual. Cuando comienza el juicio de los jueces, que fue en febrero del 2014, todo esto no existía. Entonces fue un gran desafío la logística. Una única disposición del gobierno de la provincia de Mendoza, que en ese momento eran 41 acusados, que había que buscar un espacio físico, las partes que eran querella de la provincia de Mendoza, la Secretaría de Derechos Humanos, el MET, querellantes particulares, defensores. Y el espacio físico también en su momento era como un obstáculo para poder realizar estos tipos de debates. La tecnología también, porque la pandemia trajo todo este tipo de conexiones virtuales y en su momento esto no existía. Entonces, los requerimientos de los jueces tuvieron muchas respuestas en su momento en cuanto a la parte tecnológica del Consejo de la Magistratura de la Nación, en cuanto a la Corte para poder grabar las audiencias,
en las fuerzas, porque esto significaba traslado de penitenciarías provinciales, porque en su momento, cuando se realizaban estos debates, no teníamos complejo penitenciario federal, provincial, en la provincia de Mendoza, lo que significaba el alojamiento de muchas personas en penitenciarías provinciales o de otras provincias. Entonces significaba una gran dinámica de traslados de 41 personas en ese momento, la viabilidad de que la conectividad con los servicios penitenciarios funcionara. Bueno, todo esto fue, por supuesto, también un equipo de trabajo que siempre hay atrás y que se ayuda. Por supuesto que a los jueces siempre les tocaba lo más difícil, que es tomar la decisión final, ¿sí? Y bueno, y tener toda la documentación, la valoración de testimoniales, bueno, mucho, pero también existió un gran equipo de trabajo siempre, y existe, y bueno, y la colaboración de mucha gente, del Ministerio de la Salud de la provincia, del organismo de derechos humanos con psicólogos y especialistas que hacían de contención de testigos. Entonces, bueno, por ahí la dinámica de sentarse en un juicio oral, en un debate, en una audiencia, tiene detrás el trabajo y la colaboración de muchas personas, que fue lo que hizo posible también que estos debates pudieran realizarse. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, muy interesante. Sí, Cristian, doctor, perdón. Bermejo, estaría bueno que Sí, hablara. el doctor Bermejo. Buenos días. Quería, bueno, escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahora estoy hablando con el micrófono a la computadora, no estaba seguro si me hacía un rebote o algo. Muy bien. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación a las universidades públicas que intervienen, a la Red Universitaria de Derechos Humanos. Me parece además que este es un momento muy, muy particular, ¿no?, de nuestra historia para poder mantener vigentes las políticas de memoria y justicia, ¿no? Bueno, un gran saludo a todos los queridos colegas que hablaron antes, a Pablo Salinas, a Jorge Aguad, Alejandro, bueno, Roberto, bueno, todos, el doctor Furcade, con quien compartimos también el juicio en San Juan. Brevemente yo quería comentar un poco mi función. Quienes hablaron antes, tal vez lo hicieron más de la perspectiva viendo los organismos de derechos humanos, en el caso del doctor Salinas, que en ese momento era abogado querellante, o bien desde el Poder Judicial, pero cada institución tuvo sus desafíos, ¿no? El Ministerio Público Fiscal tuvo un desafío enorme, porque tenía que organizar toda una estructura que tuvo un impacto regional muy fuerte, en ese momento un lineamiento político-criminal muy claro, y aquí van varios homenajes, ¿no? El procurador Rigui en ese momento creó toda una política pública dentro del Ministerio Público Fiscal, con una organización específica, con muchos recursos, porque aquí esto implicaba muchos recursos en el Poder Judicial, para, como explicaba recién nuestra colega, respecto de cómo tuvo que organizarse el Poder Judicial para poder tener recursos para poder responder frente a una demanda de estas características, ¿no? Juicios complejos, juicios que toman gran parte de la agenda de los tribunales, juicios con muchos imputados que implicaban administrar una gran masa de información, muchas veces de prueba documental, prueba testimonial. Y desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, esto implicó una organización, yo creo que muy eficiente y muy bien organizada desde el punto de vista del conocimiento técnico, que partió, por supuesto, del procurador Rigui en ese momento, que tuvo a Jorge Aguad en Buenos Aires, a Pablo Parenti también, colaborador de Jorge Aguad, y en la región de Cuyo, en ese momento, yo llego justamente un par de meses después, se crea una unidad especializada en derechos humanos que dirigía en ese momento Omar Palermo. Omar crea, y como fiscal era el fiscal ante el Tribunal Federal, entonces Omar Palermo dirige esta unidad que se divide por áreas dentro de, por provincias, dentro de la competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que era por supuesto las tres provincias, Mendoza, San Luis y San Juan. Claro, los juicios de San Juan todavía no habían comenzado. Yo llegué a trabajar primero como secretario de esa unidad y luego, cuando estaban por comenzar los juicios, llego como fiscal federal subrogante allí a la provincia de San Juan, donde ahora soy además profesor de la Universidad Nacional, así que luego del paso del tiempo muy vinculado profesional y efectivamente a la provincia y a la universidad pública.
Cuando llegó, hubieron dos juicios. Un primer juicio, que fue un juicio de apropiación de un menor y de sustitución de identidad. Este es un caso muy particular, porque en realidad la apropiación sucede en Mendoza. Lo que ocurre es que los apropiadores luego se mudan a la provincia de San Juan, donde eran oriundos, y entonces la sustitución y todos los delitos permanentes terminan ejecutándose en San Juan. Por eso el juicio tiene lugar allí en San Juan. Es el primer juicio que se llevó a cabo en la provincia de San Juan en el año 2011. Y en diciembre del 2011 comienza el primer gran juicio, llamémosle así, justamente ya juzgando todo el aparato represivo o a los mayores responsables del aparato represivo de la provincia de San Juan. Ese tribunal estaba integrado por los doctores Piña, Furcade y Cortés, como ya lo dijo el colega Raúl Furcade. Y el juicio lo llevamos adelante yo y el doctor Dante Vega, que ahora lo quedó a cargo de la Unidad de Lesa Humanidad en la provincia de Mendoza, que Omar Palermo subió como juez de la Corte Suprema de Mendoza. Estos son un poco los orígenes, ¿no?, de esa unidad de trabajo que comienza en el año 2009, si no recuerdo mal, y que tiene los coletazos de los juicios con posterioridad. Y ese primer juicio, que comenzó en el año 2011 y concluyó en el periodo del año 2013, fue un juicio largo, complejo, ya algo que mencionaron mis colegas al respecto, un juicio con muchas víctimas, con muchos imputados. La particularidad es que estaban en ese caso toda la plana mayor del RIM 22, del aparato militar ejecutado por el ejército en la provincia de Mendoza. Estaba el jefe de la Policía Federal. Concluyeron con varias condenas a prisión perpetua o apenas muy severas. La particularidad de ese caso, por supuesto, fue varias personas desaparecidas. Yo lo que recuerdo, además, en especial en el caso de Mariana Erice, que mencionaban antes, quería no olvidarme de homenajear a Margarita Campos, ¿no?, abogada por la querella, víctima también en ese juicio, que falleció hace unos meses atrás. Y ese juicio tuvo una particularidad que yo siempre recuerdo muy especialmente, que fue el hallazgo de los archivos del D2. Los archivos del D2 fueron prácticamente destruidos en todo el país, son para quienes, bueno, los alumnos posiblemente que estén, o abogados que estén con tanta experiencia en estos juicios. El D2 era la parte, digamos, el fragmento de la policía de la provincia, de cada provincia, que hacía inteligencia, y generalmente estaban directamente implicados en la inteligencia y, por supuesto, los tormentos y desapariciones. Y en este caso, a diferencia de otras provincias donde los documentos fueron destruidos o hallados parcialmente, una particularidad es que se halló, yo diría que la casi totalidad de los archivos del D2 en la provincia de San Juan. Esos archivos fueron enviados, en su original, fueron digitalizados por completo por el Ministerio Público Fiscal y puestos a disposición de tribunales en aquel momento, y los originales fueron enviados al Archivo Nacional de la Memoria en Buenos Aires, y una parte se preservó en el Archivo Provincial de la Memoria, que se está constituyendo ya con equipo de trabajo hace tiempo atrás. Yo creo que, si yo tuviera que significar un momento digamos, relevante desde el punto de vista jurídico-histórico, creo que el hallazgo y la utilización de esos documentos en el juicio fueron parte fundamental de la sentencia condenatoria del tribunal, fueron muy importantes. Voy a dar un ejemplo respecto del caso de Mariana Erice, que mencionaba recién nuestro colega. En el caso de Mariana Erice teníamos muchos testigos que permitían reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que había sucedido su secuestro, la privación de la libertad, pero eran, como solía ocurrir, y esto no son inconvenientes, prueba valiosa, la prueba testimonial era coincidente, había muchos elementos de prueba importantes, pero apareció en los archivos del D2 un documento que mostraba justamente un intercambio de la economía de inteligencia en toda la provincia, que mostraba cómo trabajaba la inteligencia en materia provincial, un intercambio de información de la policía de la provincia de Mendoza y la policía de la provincia de San Juan. Y había un documento adicional que mostraba y dejaba justamente evidencia, un documento público, ¿no?, de las fuerzas armadas y de seguridad, que decía: Mariana Erice, alias Lobito, detenida en fecha tal, las circunstancias tales y cuales, por un grupo de trabajo de tareas integrado por tal fuerza. Esto era un documento público que evidentemente no llegaron a destruir a tiempo y que daba justamente un respaldo extraordinario a toda la prueba testimonial. Y yo diría que para aquellos que tienen simpatías negacionistas, esto es muy interesante, ¿no?, porque ese documento constataba a la perfección la prueba testimonial que teníamos en el juicio. Y es un documento hallado después, el día del juicio, es decir, que ese documento fue incorporado
avanzado el juicio, una vez ya los testimonios habían sido oídos, ¿no? Pero tenemos un documento de la época, producido por las propias fuerzas del aparato represivo, que constataba las circunstancias que tuvo lugar con absoluta perfección respecto a la prueba testimonial que habíamos hecho. Eso, de algún modo, es un recuerdo muy impactante para mí, de ese hallazgo, de esa prueba documental, más allá de algunas cuestiones tal vez de transformación personal, ¿no? Y profesional que vamos a conversar después de alguna segunda ronda de la conversación. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta es una primera aproximación a mi experiencia en los juicios. Gracias, doctor. No sé, Cristian, ¿querés tomar la palabra? Sí, cómo no. Bueno, un saludo muy afectuoso a todos los colegas, magistrados y magistrados, sobre todo a quienes me antecedieron la palabra, que noté que ya a esta altura es un amigo entrañable, el doctor Mateo Bermejo. Bueno, yo intervine básicamente en los juicios de lesa humanidad en San Luis, en los 3 juicios, el primer juicio como asistente de la fiscal de juicio, la doctora Olga Allende, y en otros 2 juicios como fiscal de juicio conjunto con la doctora Mónica Spagnoli. En San Luis hicimos 3 juicios, bien recordaban que era el primer juicio de Cuyo que se hizo entre 2008 y 2009. Allí se juzgó un caso emblemático como fue el de Graciela Fiochetti, y lo voy al doctor González Maciel, que tengo que recordar que fue precisamente en el 85, tras asumir desde la Cámara de Mendoza la investigación del caso, reemplazando los juzgados de instrucción militar, fue que precisamente gracias a él se recaudaban los restos de Graciela Fiochetti, que después de haber sido asesinada y enterrada, sus restos calcinados y salidos del bebedero, se hizo un enterramiento, una inhumación NN, y fue él quien llevó a cabo el operativo que logró recobrar sus restos, no así el de la otra víctima de la autónoma, Santana Caras, que también se dio su caso en juicio, y que al día de hoy no hemos podido recuperar sus restos, ¿no? Entonces, ese juicio tuvo la particularidad de, por un lado, mérito fue el que abrió un poco el juego en Cuyo, en las circunstancias que ya mencionaron los colegas, y como de desventaja fue que, por ser el primero, bueno, había muchas cosas que mejorar, muchas cosas que aceptar, no había un sistema sentado para proteger a víctimas y testigos, teníamos el reciente antecedente de Julio López, con el lógico temor de todos los testigos que iban a intervenir en ese juicio, ¿no? En ese juicio terminan condenando, como el doctor Nací, los condenados son 5 personas: el jefe de la represión de San Luis, el que estaba a cargo del comando de artillería 141, el coronel Fernández Gess, el subjefe de policía Pla, el jefe de informaciones del TD2 de la policía de la provincia, el Capomir Becerra, y 2 oficiales más que integraron el departamento de información. Entonces, la ventaja, o lo que se puede decir como el logro de este juicio fue abrir el juego. La desventaja fue que el objeto procesal tan reducido en cuanto al número de hechos y en cuanto al número de imputados no nos permitió en ese momento reconstruir y dar una muestra cabal de lo que fue el terrorismo de Estado de San Luis. Esto se logra con el segundo juicio, un juicio cuyo diagrama del organigrama colaboró precisamente mucho el doctor Bermejo cuando estaba en la oficina que investigaba los crímenes del terrorismo de Estado en Mendoza, ¿no? Entonces nosotros nos montamos al trabajo que hizo él en ese segundo juicio, y la virtud que tuvo es que al ser tan abarcativo, ya tenía un bagaje y experiencia tanto en tratamiento de víctimas como en difusión y abordaje de casos complejos con numerosos hechos, víctimas e imputados. Ese segundo juicio lo hicimos entre fines de 2013 y principio de 2015, una segunda parte para juzgarlo a Menéndez, a Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo de ejército, o una secuela de ese juicio se hizo entre fines de 2015 y principio de 2016. Entonces, en ese juicio fue mucho más abarcativo. Ahí vimos el caso de 39 víctimas, hubo 29 imputados, contando a Menéndez, condenados, y allí, bueno, se reconstruyó lo que era el organigrama represor en San Luis. El comando de ejército manejando de la ciudad capital a los brazos ejecutores, entre los que estaban, por supuesto, la Policía Federal, la Policía Provincial, el Grupo Artillería 141 y en apoyo operacional la 5ª Brigada Aérea, que tenía su asiento en Villa Mercedes, que tuvo a cargo básicamente, siempre, por supuesto, bajo la conducción del ejército,
toda la represión en el departamento federal de Río. Este juicio fue muy importante, nos permitió reconstruir el aparato criminal en su conjunto y a su vez ver cómo ese aparato criminal engarzaba en el esquema nacional. Pudimos conectarlo con unos antecedentes que había en Córdoba y ver cómo las órdenes de la comunidad informativa bajaban vía Mendoza a San Luis y reconstruir en parte por lo menos los viajes que hacía el máximo jerarca de la represión en San Luis, tanto a Mendoza como a Córdoba, precisamente en fechas coincidentes con reuniones que fueron registradas en los memorándums de la Policía Federal Argentina que se retiraron en los juicios que se hicieron en Córdoba. Entonces, es un juicio muy importante porque demostraba precisamente que esto fue generalizado sistemático y cómo San Luis, en proporción a su demografía y su ubicación geográfica, engarzaba precisamente en esa represión. Este juicio nos permitió también reconstruir exhaustivamente los centros clandestinos de detención que funcionan en San Luis. Identificamos unos 12 centros clandestinos que no agotaban, pero sí que eran bastante representativos por su ubicación y por los casos que habían pasado por allí. Y después hicimos el tercer juicio entre 2018 y 2019. La importancia del tercer juicio fue básicamente que allí se logró juzgar a quien era el juez federal en la época, Eduardo Allende. Se lo condenó una condena no firme todavía como partícipe secundario de todos los delitos, incluyendo homicidio. Se logró una condena de 12 años, pero que lamentablemente todavía estamos esperando que se expida en definitiva la Corte sobre esa condena. Pero bueno, con ese tercer juicio logramos juzgar la pata judicial, la complicidad judicial. Como recordaba el doctor Nasif, este juez se desempeñaba pared por medio con uno de los principales centros clandestinos de detención y de tortura, que era el T2 de la Policía de la Provincia, que funcionaba al lado del por entonces Juzgado Federal. Y en este juicio también fue importante que se juzgaron hechos cometidos en 1975. Como sabemos, ya no se discute que los hechos de terrorismo de Estado preceden al 24 de marzo del 76, y lo importante de este juicio fue que tuvimos también casos representativos de 1975, hechos comprendidos en terrorismo de Estado en la provincia de San Luis. Esto, por supuesto, que nos agota la tarea. Seguimos con la principal deuda, que es recobrar los restos de los desaparecidos que se vendieron en esos juicios. Son 6 personas todavía cuyos restos no hemos recuperado en San Luis, de los que pasaron, por supuesto, estamos hablando de los juicios que se llevaron a cabo en San Luis, porque desaparecieron la provincia, cuyos hechos fueron juzgados en otras provincias por el lugar de comisión. Bueno, ese sería el panorama que yo podría darles sobre esto y bueno, sobre lo que hemos logrado en el Por supuesto que seguimos también investigando casos de apropiación o sustitución de identidad. Y ya llevamos varios casos sin resultado positivo en San Luis, es decir, no hemos identificado todavía a ningún hijo desaparecido o hija desaparecido en San Luis, pero sí llevamos casos que están judicializados y en los que tomamos, por supuesto, la muestra de ADN y hacemos el cotejo correspondiente en búsqueda de encontrar a los nietos que se siguen buscando. Eso sería el panorama en cuanto a este primer. Bueno, les saludo a todos y seguramente seguimos. Muchísimas gracias. Si les parece, pasamos a la segunda pregunta y nos tomamos un ratito para que cada uno comparta las significaciones personales y sociales que dejaron los juicios. Tomemos la misma dinámica, vayan tomando la palabra y compartiendo cuáles fueron estas significaciones. Bien, un poco para seguir el orden con el que iniciamos, yo les comenté que había estado en 2 momentos en los juicios, en las investigaciones de los delitos de lesa humanidad. La primera etapa del año 85 fue, para mi forma de ver, la más difícil. La más difícil porque estábamos muy cerca de los hechos y muy cerca de los personajes que habían tomado participación activa en la comisión de esos delitos. Las investigaciones que tuvimos que hacer estuvieron llenas de obstáculos, incidencias en los juicios,
Nosotros en la sala A teníamos a cargo la investigación en San Luis, en San Juan y en San Rafael. Esas tres jurisdicciones tuvimos a cargo y con resultados importantes teniendo en cuenta las circunstancias que estábamos padeciendo. Las incidencias venían justamente para evitar que se avanzara en el juicio. Si no las hubiera habido, seguramente habríamos llegado al juicio que llegaron en el 1985 con las juntas, con la condena final de los jefes de las tres juntas militares. Nosotros en este caso no pudimos llegar a esto porque se plantearon cuestiones de inhibición, de incompetencia, y en esa oportunidad con el doctor Mestre Brizuela estuvimos en contra de la incompetencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que es la que entendíamos correspondía que investigara. La mayoría interpretó que era la Cámara Federal de Córdoba y por eso las causas finalmente en el año 87 se mandaron a Córdoba, desde donde volvieron los 20 años sin ningún trámite realizado. Como les decía, en aquel periodo difícil hubieron interferencias políticas, interferencias jurídicas y de todo tipo, pero allí logramos avances en las tres jurisdicciones y en particular la que refería el doctor Rachid en San Luis, con el caso de Graciela Fischetti, que fue el que tuvo un avance más importante, donde fuimos desde el desconocimiento de cómo la habían matado y previo torturas y hechos aberrantes, hasta encontrar el cadáver en el cementerio del oeste de la provincia de San Luis. Graciela Fischetti estuvo detenida un tiempo y torturada. Era una joven de 21 años, había sido estudiante de medicina, dejó esa carrera por cuestiones económicas y trabajaba en la administración pública, y de allí, quizás por otros intereses más allá de lo político, la secuestraron y después de unos días simularon su liberación para inmediatamente detenerla a la salida de la seccional policial, y a ese es el momento en que ya la llevan a la salina del Bebedero, y según nos comenta un testigo, hago un paréntesis, este testigo aparece con una carta que me envían del penal de Casero, donde se informa que ellos conocían, las personas conocían cómo la habían matado y quiénes la habían matado. Inmediatamente los trajimos a estos dos a Mendoza, tomamos declaraciones y finalmente nos relataron que ellos eran militares, que por algún motivo estaban despechados, disgustados con la fuerza, y hacían esta declaración. Nos comentan que cuando la llevan hacia la salina del Bebedero, a 1 kilómetro más o menos de la ruta que nos une con Mendoza, San Luis Mendoza, detienen el vehículo, el jefe de policía que era Pla, y con otros militares, y le dan un tiro en la nuca a ella, igual a otro joven que murió en ese momento. La suben al vehículo, ya muertos los dos seguramente, y quieren arrojarla a lo que es la laguna
de las sardinas. No pueden hacerlo y bueno, intentan quemarlo a los dos a la orilla de la laguna. Todo esto fue visto en ese momento por la gente que trabaja en la empresa de Sal Dos Anclas, para tener más precisión. Observan todos esos movimientos que se produjeron en torno a la laguna y cuando estos vehículos se retiraron, ingresaron y encontraron el cadáver semienterrado. Al día siguiente fue llevado a la autoridad policial. Allí una hermana hizo un reconocimiento por una prenda íntima, pero al día siguiente, cuando fue a retirarla, ya le dijeron que no estaba y que había dispuesto al ejército de cuerpo. Pasó un tiempo, bueno, eso fue inmediatamente de los hechos. A los 8 o 9 años que estuvimos investigando nosotros, tuvimos conocimiento de que estaría en el cementerio que refería recién. Allí nos hicimos presentes con el cuerpo de antropología que vino desde Buenos Aires, el odontólogo que le había atendido a Graciela, bomberos y otro personal necesario para hacer la excavación. Llegamos a los dos sitios donde presumiblemente, según los libros nos lo indicaban, estaban sepultados estos dos cuerpos, uno de ellos de Graciela, y encontramos el de ella, no el del joven que habían matado esa misma noche. Fue un trabajo muy impresionante el que hicieron estos profesionales jóvenes de antropología. Se puso, sacaron todos los huesitos con un número cada uno, desde la punta del pie gordo hasta que al final llegaron al cráneo. Lo tomaron nosotros, aquella declaración del militar que nos dijo que le habían pegado un tiro, lo tomamos con cierta cautela, porque obviamente estábamos en presencia de dos personas que habían sido condenadas y que estaban hablando con algún despecho, por lo que podía ser totalmente inexacto. Pero precisamente cuando toman el cráneo los estudiosos, dan vuelta la parte de atrás y dice: a esta persona la mataron un tiro en el ojo. Eso nos dio una evidencia de que se trataba de la persona que estábamos buscando. Después de ese movimiento en lo que es la tumba, nos trasladamos a la parte de la oficina del cementerio y allí hicieron el trabajo más fino y estuvo haciendo esa tarea, o su tarea, el odontólogo, que lamentablemente no recuerdo el nombre, tuvo el cráneo en una mano y en la otra mano la ficha odontológica que él había hecho cuando la atendió en un centro sanitario. Y encontró de las 5 piezas que le había trabajado, 3 de ellas coincidían con la ficha odontológica. Todo esto, más otros elementos técnicos, nos llevó a la conclusión de que era, y posteriormente el tribunal declaró la pertenencia de ese cuerpo a Graciela Piocchetti. Entre las presiones que hubo en aquella época, recuerdo que nosotros terminamos ese compromiso y volvimos a Mendoza
El cuerpo lo dejamos en depósito en la Policía Federal y al día siguiente o a los 2 días me habló el jefe de la unidad para pedirme por favor que retirara el cadáver porque estaban teniendo muchas presiones y que no quería responsabilizarse de esa situación. Puso a disposición una movilidad, la llevó hasta el tribunal del cuerpo, los huesos, y allí nosotros los tuvimos en el tribunal, en mi despacho, en una caja fuerte, durante un tiempo hasta que se produjo esa resolución que les comenté en favor de la identidad, y vinieron su madre, en ese entonces, intendente y otras autoridades de San Luis, y llevaron el cadáver y lo sepultaron como corresponde, como muchos padres habían querido hacer con el cuerpo de sus hijos. Así que, bueno, es un hecho de los más destacados que les quería comentar, que aconteció en ese periodo difícil del 85, por la ley 23.049 que dicta Alfonsín, del 85 hasta el 87, que esto siguió en los otros casos, pero en el caso nuestro terminó en esa fecha, que se fue a Córdoba, donde estuvo durmiendo, hasta que vinieron los juicios que se estuvieron haciendo en los tribunales y el que comenta el colega, en el que se asignó la responsabilidad definitiva con todos esos elementos más otros que ellos obviamente obtuvieron, y condenando a este señor Pla. Y una cosa que no quiero dejar pasar, que sucedió en aquella época, había una amenaza, y me la hicieron conocer a mí, a algunos políticos, la que yo creí que era mentira, después comprobé que era cierto, que había peligro de un golpe de Estado. Hacía poco tiempo, al año, los 2 años de asumir Alfonsín, si se detenía a alguno de los oficiales que habían participado. Entre esos oficiales estaba Pla, que era el subjefe, pero era jefe en realidad en San Luis. Y me pidieron a mí, como seguramente se lo pidieron al fiscal Estracera, que frenara, que no se fuera tan, que no se avanzara con tanto ímpetu. En los hechos conocimos que hubo el alzamiento de los caras pintadas, cuando después Alfonsín dice la casa está en orden y tal. Indudablemente que ese fue uno de los aprietes que tuvo el gobierno, más concreto, pero hubieron muchos que me dieron a mí la certeza de que aquello que me habían dicho, de que había que frenar un poco los juicios, era cierto. Yo en aquel momento no lo creí. Pero bueno, se siguieron y se acumuló una cantidad importante de pruebas en aquel primer periodo. Dejo a otro colega para que agregue lo que quiera. Si me permiten un minuto o dos. Bien, adelante. Quiero saludar a me quedó pendiente el saludo a Furcade y a Mateo Bermejo. A propósito, yo me tengo que ir en un ratito. Quiero decirles que, en verdad, bueno, yo soy Jorge Aguad, creo que está ahí anotado ahí abajo de la figura que aparece ahí en la pantalla. La experiencia que me dejó los juicios, que me dejaron los juicios, es variopinto. Es decir, yo tuve la oportunidad, yo empecé a investigar estos hechos en la masacre de Margarita Belén.
Posteriormente me tocó intervenir, quizás fue lo más traumático que me pasó a lo largo de mi carrera de fiscal, en un juicio en Corrientes con el Regimiento 9. Y porque hablaban de lo que significaron estos procesos. Y también, después de eso, después de Margarita Belén, a mí me convoca el procurador Rigui a hacerme cargo de una estructura que se llamaba, en aquel entonces, Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas. Y esto pasaba precisamente porque las causas no avanzaban como tenían que avanzar. No había un trabajo serio de investigación de los hechos. La Corte toma como dato objetivo esas circunstancias de las causas y crea la famosa Comisión Interpoderes, que no era refleja a lo que había creado la Procuración, pero tenía más o menos objetivos comunes. Cuando mi pesimismo con respecto al sistema judicial no es antojadizo, o sea, en rigor lo que viví desde adentro me generó esa situación, me generó cierto pesimismo. Empezamos nosotros en la Comisión Interpoderes, yo la integraba también como representante del Ministerio Público, y empezamos a citar jueces para que dieran explicación del estado de cronicidad de las investigaciones en sus respectivas jurisdicciones. El primer juez que citamos era un juez de Jujuy, que no era juez, era un secretario a cargo, que no avanzaba en las causas donde estaba imputado todo lo que había pasado en la noche del apagón, Blaquier. Esa causa no avanzaba, lo citamos a este juez, que era un secretario a cargo, y después vino a respaldarlo el presidente de la Cámara Federal de Salta, que, claro, tenía la superintendencia sobre Jujuy. Bueno, en esa Comisión Interpoderes tuvimos bastantes desencuentros con este hombre, sobre todo en lo personal. Porque yo les dije a los integrantes de la Comisión Interpoderes que yo no iba a dejar de ser fiscal. O sea, yo iba a seguir acicateando como fiscal todo lo que pasaba en el resto de las jurisdicciones. Bueno, el segundo juez que citamos era un juez de San Juan, Rago Gallo. Rago Gallo vino, no dijo nada, en realidad vino se fue como vino. El déficit de la investigación de las causas en San Juan estaba clarito, o sea, no había mucho que tenía que venir y poner la cara. Bueno, por supuesto no tuve tanto acompañamiento, algunos de la propia Comisión Interpoderes. No olvidemos que esa comisión estaba integrada también, estaba en la Corte, y estaba integrada, entre otros, también por algunos miembros que eran del Poder Judicial, del sistema, del Poder Legislativo y del Ejecutivo. El último juez que citamos era Bento de Mendoza. Cuando a Bento de Mendoza lo interpelamos, porque de eso se trataba, de interpelar, a ver de qué se trataba, por qué las causas no avanzaban. Antes de esa circunstancia de la citación a Bento, desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hoy ese nombre, antes se llamaba Unidad de Coordinación, con el doctor Palenti fuimos a Mendoza y hablamos con uno de los jueces de la Cámara que tenía superintendencia. Ese juez creo que falleció, no me acuerdo el apellido, tengo la sensación de que era de San Luis, no sé si estaba subrogando, pero él nos atendió. Y nosotros no nos dimos cuenta, estábamos hablando con un juez que en realidad era juez de sus propias causas. Estamos hablando de causas donde él tenía un interés concreto. Bueno, ese es el panorama que teníamos nosotros. Lo que quiero señalar es que esas estructuras nacieron por el déficit que tenía el propio sistema judicial, con jueces que venían de la época de la dictadura y que nosotros dijimos en su momento, pasaron de ser jueces de un estado policial dictatorial a jueces de la democracia el 12 de diciembre. Claro, esa alquimia no era fácil de entenderla. Había que entender de qué se trataba ser juez de una dictadura a pasar juez de un estado democrático. Todas esas experiencias dejaron en uno
esa idea pesimista de cómo pueden ser, cómo puede pensarse que esto vino para quedarse. Probablemente hubo errores estratégicos. Hoy, no me acuerdo, creo que creo que Bermejo habló, por ejemplo, de la cuestión de que a los fines de evitar el negacionismo teníamos pruebas. El negacionista no es un tema de prueba, no es un revisionista histórico. El negacionista lo que hace es negar el hecho, no le importa entrar en la discusión. El hecho había que negarlo porque de eso se trataba, mirar para atrás para que generar circunstancias que de algún modo no le sacara la mano para volver a cometer cualquier tipo de delito. Es decir, el Estado sin límite, el Estado fuera, es decir, hay un espacio, un estado de excepción, el lugar del no derecho. Este es el problema, mirar esto desde qué dejaron los juicios. Probablemente la estrategia se puede haber equivocado pensar de que los derechos humanos tenían un solo escenario. Nos equivocamos. Buscamos el Poder Judicial porque ahí estaba el acto de autoridad que le daba a la revisión, a la historia de los hechos, la conclusión que le da esa legitimidad que necesita. Pero desde luego había otros espacios donde había que dar estas discusiones. De hecho, sigo pensando de que estas cosas que están haciendo ustedes hoy, me parece muy importante en esa perspectiva, en la perspectiva de seguir pensando de que los derechos humanos no son un derecho que se adquiere de una sola vez y para siempre. No queda definitivamente adquirido. Exigen lucha, custodia, necesita posiciones rampantes para cuidarlo. De modo que mi experiencia es esa, no es que soy pesimista porque se me ocurrió o porque tengo algún problema. El Poder Judicial está en el último lugar de prestigio de consideración social, o penúltimo. Es decir, ese Poder Judicial no está en condiciones de garantizar. La única forma de llevarlo, el Poder Judicial cuando actuó acicateado por el conjunto de la sociedad. La memoria colectiva es una construcción de la sociedad mucho antes incluso de la política institucional. Fue agenda social. Y esa agenda social después vino un político que la entendió, la capturó y la institucionalizó. Hecho esto, la incorpora como agenda pública y todas las estructuras del Estado se tienen que comprometer en esa decisión política. Ahora, ¿qué queda por hacer? Bueno, queda mucho por hacer. La prueba evidente que todavía sigue instalándose la idea de negar los hechos. La idea de los dos demonios sigue vigente. ¿Cómo trabajar? La memoria, el concepto, la idea de memoria completa. Nadie discute cómo es esta cuestión de la memoria. Me parece que ese es el foro que nosotros necesitamos para construir un discurso que permita darle la legitimidad que le están atacando, porque el problema no pasa solamente por la sentencia. Hay un error estratégico pensar que los derechos están encerrados en un expediente judicial. El expediente judicial es una decisión muy importante, con mucho contenido administrativo. Ahora falta la parte política. Esa parte política no tiene sentencia, es una consigna permanente, llena la mochila de cosas por hacer. Yo creo que celebro esto que están haciendo. Es muy buena esta reconstrucción histórica, exponer nuevamente en la agenda social. Miren lo que pasó en Mendoza. Mendoza fue en su momento un lugar donde reinaba la impunidad y hubo jueces que se comprometieron y dijeron vamos a terminar con la impunidad. Cueste lo que cueste. Y costó mucho. A mí me tocó presentarle al presidente de la Asociación de Magistrados cuando Romano estaba en Chile fugado. O sea, un juez que estaba prófugo. Y nadie dijo nada institucionalmente. Y el tipo estaba prófugo, con jurisdicción en el bolsillo.
algo increíble en un Estado de Derecho. Ni siquiera un repudio ético, no estoy hablando de cualquier tipo de sanciones. Es decir, tampoco dejemos de mirar lo que pasó. ¿Y por qué digo mirar todo? Porque necesitamos un análisis exhaustivo sobre todas esas circunstancias para pensar a dónde estamos parados hoy, qué grado de riesgo se corre. Porque de algún modo nadie está exento de que ese estado policial vuelva. Y ese estado policial es el estado del no derecho. Yo escribí hace poco no me acuerdo en qué medio, sobre, le llamé insumos para la democracia. Son insumos para la democracia. La democracia necesita como pilar fundamental, como piedra angular, la cuestión de los derechos humanos. No se puede pensar la democracia sin los derechos humanos. Y no se puede, pero eso es conceptual, es dogmáticamente mirada. Entonces, mi mirada es esa. O sea, celebro la idea, me parece importante revisar toda esta parte muy rica de la historia del sistema judicial y del Poder Judicial de Mendoza, grandes protagonistas, incluso con juristas de nota, que quizás no tuvieron las otras jurisdicciones de ese nivel de juristas. Pero me parece que si nosotros pensamos que allí, si nos enamoramos de eso que se hizo, terminaríamos como el vuelo nupcial del zángano que muere de satisfacción. Me parece que en ese sentido yo celebro esto, pero sigo pensando en la consigna de lo que viene. No sé, hay que renovar la agenda y fundamentalmente ponerla como consigna la lucha esta de seguir mirando para atrás para asegurar de que de algún modo estamos custodiando eso que se logró. Porque si eso que se logró mañana se licúa por alguna razón, no sirvió de nada. No sirvió de nada, estamos simplemente valorizando una decisión judicial de condena. No, la condena no es a un coronel, no es a un coronel, no es a un policía. La condena encierra, es la consecuencia de un ejercicio formidable de memoria colectiva, de ese hecho traumático que es imperdonable, como decía Hannah Arendt cuando hablaba del mal absoluto. No hay proporción en la sanción. Por eso hay que mirarla solamente desde ese lugar. Pero la sanción de delitos de lesa humanidad no se lo puede cuantificar. Porque el delito es el mal absoluto. Y si es absoluto, ¿cómo cuantifico? Me parece que ese es el debate que yo propongo en las próximas discusiones que se tengan. Revisar todo y ver incluso quiénes son los jueces que hoy son capaces de levantar esa bandera. De seguir diciendo, miren, esto que hicimos no se puede, no hay posibilidad de dejarlo, de pasar página. No se pasa página. Ese es mi aporte. Cuenten conmigo en lo que pueda hacer humildemente y si quieren ampliarlo cuando quieran, podemos invitar a otra gente también. Y me pongo como parte integrante, porque uno siente que estos espacios son comunes. Y en esa comunidad yo me siento parte. Yo integro a su vez una asociación de abogados por los derechos humanos de la Asociación Latinoamericana. Pero bueno, lo que quería decir y desembuchar era eso. Así que les agradezco la invitación y el saludo fraterno a todos, a los que conocí en esos juicios y seguramente y ojalá nos sigamos viendo. Ojalá nos sigamos viendo. Gracias. No, gracias a usted, doctor. La verdad que nos ha puesto ahí en la urgencia de poder discutir también este presente, ¿no? Y bueno, y mientras usted dialogaba, decíamos, bueno,
¿Por qué no dejamos el tercer bloque por una cuestión de tiempo y de respeto a lo que ustedes nos venían a ofrecer para armar un conversatorio específico? Si ustedes nos aceptan la invitación, el convite, para poder analizar este tiempo presente, ¿no? Que ustedes nos ayuden a mirar, a pensar lo que habíamos pensado para el tercer bloque, cómo leen las condiciones de posibilidad de los juicios y demás, que nos demos un tiempo como para discutirlo. También nos parecía importante esto que decíamos, bueno, no solo porque estamos en el mes de la memoria, sino porque necesitamos hacer memoria para que no nos la sigan robando, banalizando y desvirtuando. Por eso les convocábamos a que pensáramos este pasado reciente, sus actuaciones en los juicios, para poder leer este presente. Por ahí el que tenga ganas, sin sacarlos demasiado de lo que ustedes pensaron, prepararon y demás, sería bueno que pudieran tomar la palabra el doctor Piña, el doctor Rashid, el que tenga ganas de tomar la palabra la toma, ¿no? Sí, yo quería, siguiendo lo que dice el turco, pero quería decir que para mí los juicios son sustanciales, muy importantes. Es cierto que siempre está el peligro de un Estado de no derecho, pero hemos tenido muchas dictaduras, han cometido atrocidades y nunca se juzgó nada. O sea, la impunidad era absoluta. Y entonces, dentro de los militares y toda esta gente que está en estos procesos de dictadura, era como hacemos las cosas y no pasa nada. En realidad estos juicios fueron muy importantes porque pusieron un parate, como decía Flaco. Ojo, porque hacemos estas cosas y podemos ir presos de por vida, que es lo importante. O sea, yo creo que hay que mantener los juicios y hay que mantener que las personas que cometieron estos delitos sigan presos. Es un mensaje para las generaciones de militares y policías y gente que está en estos procesos, que saber que si cometen hechos como los que habían cometido antes, van a estar presos. Me parece muy importante eso. Y también me parece muy importante la gente común, aunque el Poder Judicial puede estar desprestigiado, le da mucha importancia a la sentencia del juez. Entonces, cuando el juez dice, esto pasó, y yo lo he probado por estas cosas, la gente lo toma como que es cierto. Y eso hay que mantenerlo y hay que impulsarlo. Digamos, hay que impulsar los juicios que quedan y hay que mantener que la gente que está detenida siga presa y cumpliendo la pena y respetando al Poder Judicial o impulsando a jueces que en estos casos sigan actuando con los expedientes que pueden quedar. Pero lo que hizo la justicia me parece muy importante. O sea, también yo estuve en esos procesos como todos los compañeros que están acá, pero me parece que debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos puesto una barrera y un freno y hemos mandado un mensaje. Ustedes podrán volver a hacerlo, pero sepan que hay consecuencias. Y este juicio que se ha hecho acá en Argentina, estos juicios yo creo que en ninguna parte del mundo se han hecho, ni aún contra los nazis tuvieron esta magnitud de lo que se ha hecho acá. Así que tenemos que reivindicar estos juicios y exaltarlo, digamos, por así decirlo. Porque una cosa es declamar el nunca más y otra cosa es hacer actos positivos para el nunca más. Y yo creo que los juicios son actos muy positivos para el nunca más y debemos seguir en esa línea y exaltar eso. Bueno, no, eso. Gracias. Yo quería hacer un comentario que va a ser más bien acotado porque actualmente sigo estando en un tribunal que está juzgando un caso de lesa. Desde lo personal, porque se me ha pedido, yo en algún momento sentí dos cosas. Primeramente, sentí que lo que me ataba a hacer los juicios era un profundo sentido del deber, era mi trabajo, mi lugar y donde tenía que estar en ese momento. Y segundo, otra cosa que recuerdo, sentirme muy apoyado tanto por mis colegas en los diversos juicios que intervienen, como en el equipo de la gente
que estuvo trabajando en el tribunal, por ejemplo, la doctora Natalia Suárez y otros empleados y funcionarios que estaban ahí. No entiendo que mi participación haya sido demasiado importante, pero de alguna manera estoy contento de que se hayan logrado algunas cosas. Hoy me preocupa un poco que estemos hablando de la memoria de la memoria, porque lo cierto es que los juicios, de alguna forma, contribuyeron a este proceso de memoria y verdad y justicia, especialmente la memoria. Lo que se documenta, lo que se dijo, lo que se habló, sí quedó, fue escuchado por el Poder Judicial, fue inscrito en una sentencia y eso difícilmente sea posible borrar. Coincido más con esto, con el doctor Nassif, que con Jorge, que un poco lo ve como parte de un proceso, para mí me parece que fue central. Que estemos charlando de la memoria, sí me parece un poco más preocupante, que de alguna manera el tiempo lleve a un olvido y nos vuelve a dejar en la misma situación. Solo la memoria le da sentido al sufrimiento que hemos padecido como pueblo, y por eso mi aspiración, mi deseo, mi necesidad es que continúe el proceso de memoria. Que estos juicios no vuelvan a ser una parte, sea un hito, un monumento, una placa o algo que recuerde, pero no merece nuestro pueblo el olvido, porque el olvido nos va a llevar de nuevo a la situación que queremos vivir. Solo eso quería comentar. Bueno, yo quería un poco adherirme a lo que se alejado, ¿no? A partir de una experiencia personal en el final del juicio, cuando concluye el juicio en San Juan, que Alejandro integró como tribunal, hay un hecho simbólico muy importante, creo yo, se dio por las circunstancias que la universidad pública se dio un espacio para el juicio, y además la sentencia se dictó en la sala principal de la Universidad Nacional de San Juan, cuyos estudiantes y profesores habían sido objeto de persecución también, ¿no? Y en esa oportunidad tengo un recuerdo de un suceso que a mí me llamó mucho la atención. Termina el juicio, la gente se va retirando los familiares, los derechos humanos, el tribunal ya se había retirado. Yo me quedé con el equipo de trabajo, como que estoy de acuerdo que hay que, creo que hacer una reivindicación de todo el equipo de trabajo. Este equipo de trabajo, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público como Fiscal, creó una red de empleados concientizados respecto de la magnitud de la tragedia, ¿no? de la magnitud del mal. Pero fuera de esto, estamos levantando las cosas y se me acerca una pareja joven, 30 y algo de años, con una niña que tendría, hoy tiene mi hijo, unos 9, 10 años. Y me dicen, doctor, queremos agradecerle. Yo no creo que tenga que agradecerme nada, porque como dice Alejandro, es nuestro deber cumplir con ese compromiso, digamos. Pero bueno, en todo caso, uno le tocaba ese lugar histórico, yo les agradecí. Para ver si les pregunté de quién eran familiares, o de qué organismo de derechos humanos formaban parte, me dicen, no, de ninguno. Venimos acá con nuestra hija, porque queremos que ella entienda lo que pasó en este país y queremos que esto no vuelva a pasar. Y yo me quedé muy conmovido, y la verdad que me quedé pensando, bueno, hasta hoy, ¿no? Muchas veces me apareció esa imagen y esas palabras, ¿no? Y la niña de unos 10 años me miraba, ¿no? Uno me imagino a una persona grande que, no sé, que ha hecho algo hasta que le pueda asignar un valor. Y esto me parece que esta experiencia transformadora que para mí fue el juicio de la humanidad, ahí tiene un punto clave, ¿no? Y es que yo no comparto un poco este pesimismo de Jorge respecto de la función de las sentencias, de la función judicial, y la función, en todo caso, del proceso judicial como una forma de reconstrucción de un fragmento importante de la verdad histórica que después será analizado con metaanálisis por los historiadores, ¿no? Pero que constituye un lugar muy importante en el Estado de Derecho, que se afirme que hay hechos que ocurrieron con una verdad histórica. Y esto se hace con la seriedad con la atención de estos juicios, prueba testimonial, prueba instrumental, inspecciones judiciales, reconstrucción de lugares de privación de libertad, de fallecimientos, de dónde murieron las personas, dónde fueron trasladadas, dónde estaban los centros clandestinos de detención. Algo que olvidé, que me acordé cuando mi amigo Cristian Rachid mencionó el caso San Luis, fue la visita a inspecciones judiciales con el tribunal y con la prensa, en donde se visitaban los centros clandestinos de detención. Pero quiero reconstruir qué ocurrió
en ese juicio, inmediatamente después del 24 de marzo del 76, ¿no? Cuáles eran los centros de detención y de tormentos y desaparición en la provincia. Yo creo que el Poder Judicial tiene una misión clave, que es aportar certeza a la sociedad para que la sociedad luego tome eso como un insumo para la deliberación pública respecto de lo ocurrido. Pero yo creo que es muy importante, y a la vez no soy tan pesimista como Jorge respecto de la percepción en cuanto a la ciudadanía del Poder Judicial. Yo creo que tiene que ver por veces con otras razones, a veces un poco ciertos escándalos públicos, pero que en el trasfondo hay una gran cantidad de gente que hoy trabaja y ha trabajado en todos estos juicios con un gran compromiso, sin los cuales no podría haberse avanzado en absoluto, no se hubiera avanzado muy poco. Entonces yo no tengo un pesimismo respecto del presente y del futuro. Sí creo que hay alertas, ¿no? Alertas respecto de discursos políticos negacionistas, a los cuales actos como este, encuentros como este, deberían permitir crear condiciones de racionalidad deliberativa para que la ciudadanía siga teniendo esto como parte de su presente. Y cuando yo pensé en el negacionista que puede intentar negar los hechos, no pienso tanto en los irracionales o en los ideologizados, sino también en los ignorantes, ¿no? Aquellos que, bueno, por juventud, por ausencia de presencia en aquel momento en la lectura de los hechos públicos, bueno, no conozcan en profundidad lo que ocurra, y esto sea parte de la función, ¿no? de esta función de llamada, digamos, ¿no? De esta discusión. Hay hechos que no son los hechos de juicios, pero hay hechos artísticos que permiten mostrar el pasado, ¿no? Y traerlo al presente. La película Argentina 1985, yo la vi con mi hijo, que tiene 10 años, seguramente no va a entender lo mismo que entenderán los 20 de eso, pero entiende que aquí ocurrió algo de una magnitud extraordinaria, como mal absoluto. Y eso creo que es parte de lo que nosotros podemos aportar de la experiencia personal para que esto nunca más vuelva a suceder. Así que, bueno, quería agradecer a Alejandro porque comparto esa mirada y agradecer también a todos los colegas organizadores por esta oportunidad. Muchas gracias. Si me permite, yo solamente quiero aclarar algo que tiene que ver con la interpretación que se dio a mis palabras. Yo valoré muchísimo el trabajo de los jueces y del sistema judicial en las causas que realmente intervinieron y lograron. Yo hablé de la sentencia como acto de autoridad. El análisis mío es estratégico con respecto a encapsular la memoria colectiva solo en los expedientes. Nosotros no le dimos a la memoria colectiva que se revisó en las causas judiciales, que fue importante, la expansión que realmente debería haber tenido. Por eso es lo que yo hablo de los riesgos, de las alertas que incluso Mateo acaba de señalar. Esas alertas hay que tomarlas en cuenta. Yo admito que los datos objetivos que están volcados en la sentencia son importantes para una revisión histórica, pero yo digo que los negacionistas trabajan con estrategias distintas. De hecho, hasta el día de hoy el Holocausto está atravesado por estrategias negacionistas. Y esto es lo que realmente permite, ese trabajo no descansa. Cuestionaron las cifras, cuestionaron básicamente la cuestión a partir de los dos demonios. Hace poco dijeron, necesitamos reivindicar. Ayer lo homenajearon con el pretexto de ser héroe de Malvinas, a un condenado en tres provincias, lo que está condenado. A ver, es simplemente un debate, una charla, que tiene que ver de qué modo miramos a futuro y cuáles van a ser las consignas y cómo cargamos la mochila. Eso es todo. Sin duda que vamos a tener tela para cortar. Las historias de los juicios, desde luego, también hubo dentro de la historia de los juicios algunos espacios que no han sido realmente encomiables. Pero bueno, esos son temas para discutirlo, para contarlo, son anecdóticos. Yo estoy pensando más bien en una estrategia de macro y reivindico, desde luego, acabo de señalarlo ahora y lo dije en su momento. Es importante que haya habido jueces que se hayan asumido el compromiso, se acercaron a la toga y se alejaron muchos, los obligaron a acercarse más a la toga que a la cachiporra. De eso también nos tuvimos. Eso también es parte del Estado de Derecho y del mensaje que está profundamente atravesado en todo este trauma que vivimos. De hecho,
me parece que no podemos cuestionar eso. Nada más que ese ha sido mi propósito. Reivindico y saludo, felicitando a todos a los que conocí. Y bueno, también hay otros que seguramente hicieron lo suyo. Pero yo hablo de mi experiencia en Mendoza y la verdad que ha sido muy positivo. He tenido yo, cuando hablaba recién Alejandro Piña, decía, y bueno, Alejandro Piña fue en su momento, esa presidencia permitió muñequear circunstancias que no eran tan fáciles. Jorge, ¿te parece si le damos la palabra a aquellos que todavía no han podido compartir? Y luego seguimos en la discusión. Gracias. Hola. Estaba escuchando y bueno, primero aclaro que yo nací en 1978. Entonces, bueno, poco fue lo que yo pude haber vivido. De ahí que para mí la memoria es algo que también se construye y se comparte. Y debo como buscar resaltar algo que viví y que escuché, que tenía que ver con relatos de víctimas, de personas que fueron en las sentencias declaradas víctimas. De testimonios muy fuertes. Recuerdo en noviembre del 2010, o sea, por decirlo porque fue algo público, y los fundamentos son públicos, la declaración de David, me acuerdo el segundo nombre, David Agustín Blanco, un hombre que tuvo la valentía. Nosotros por ahí leemos mucho los testimonios y la causa y todas las declaraciones de instrucción, ¿no? Pero realmente en los juicios de lesa humanidad se generó un ambiente de confianza, de que tuvieran y sintieran las personas un espacio para poder declarar lo más íntimo que les pudo, lo más doloroso que les pudo suceder en su vida. Esto era delante de prensa, delante de imputados, de público, obviamente que todo eso muy cuidado. Pero recuerdo este hombre que pudo declarar vejaciones sexuales como hombre que había recibido él y compañeros de él, que estaba su familia en la sala de audiencia y que decía que por primera vez su familia se estaba enterando de eso. O sea, él pudo contar, encontró un espacio en un lugar que normalmente es temido, una sala de debates, porque nosotros estamos acostumbrados a estar en salas de audiencia, pero que una persona pueda sentir el espacio para contar lo más doloroso que quizás pudo pasarle en su vida. Yo realmente me emocioné, o sea, tuve que parar y retirarme. Y su familia lloraba, sus hijos se enteraban en ese momento. Bueno, lamentablemente al poco tiempo, esta persona, después de poder declarar esto, falleció. Y también, en particular, bueno, las mujeres, la valentía, porque yo veía mujeres grandes que podían ser mi mamá, que contaban también delante de tribunales constituidos por hombres, ¿no es cierto? O sea, temas muy profundos y muy dolorosos. Entonces, como significación personal, es también desde la justicia generar el espacio de confianza para las personas que en cualquier condición sean víctimas de delitos, bueno, de lesa humanidad en este caso, también de trata, de otros delitos que se constituyen en víctimas, generar un lugar que no es nada más y nada menos que un tribunal de juicio, como suena así de frío, pero que puedan compartir esas experiencias. Y como lo vivencié yo, me parece muy importante poder transmitir esto. Y en algún momento en los juicios de lesa humanidad sucedía algo muy lindo, que era que chicos en colegios secundarios se los autorizaba y los llevaban a participar en juicios de lesa humanidad. Entonces, en cierta medida se implementó en las universidades y en los colegios secundarios
en cursos más avanzados, esta posibilidad de vivir y de escuchar lo que significa la historia argentina. Bueno, desde ese lugar me parece también como muy importante lo que se pueden significar los derechos humanos hoy, que es fundamental la educación, o sea, el implementar el sistema de la democracia también en colegios, desde la primaria, y universidades y secundarias. Nada más. Gracias, Natalia. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Compartir lo que tenía preparado? Yo brevemente. Primero, bueno, desde lo personal, no quiero abundar mucho en esto, pero mi experiencia en la interacción de tres juicios ha sido sumamente movilizadora. El contacto con el sufrimiento perenne de las víctimas, el haber, yo nací en septiembre del 76, soy hijo de esa época, y que históricamente me haya tocado intervenir en los juicios en donde se reconstruyeron todos estos hechos y hacerlo en mi propia provincia. Bueno, no hace falta que les explique mucho más desde lo personal, lo movilizador que fue, y también lo importante que fue en términos de sensibilización, como persona, como padre, como ciudadano, como funcionario. En ese sentido, una experiencia muy constructiva a nivel personal y a nivel social, ¿no? Ahora, en cuanto a los efectos sociales, y yo me sumo a lo que dijeron unos cuantos colegas antes, es innegable la importancia que tienen los juicios y las sentencias, ¿no? Sin la justicia no existiría esa triada de memoria y verdad que necesita necesariamente esa instancia institucional para que se zanje esa pareciera eterna, interminable disputa por la memoria. La memoria y la verdad es un terreno, nadie es dueño de la verdad, se dice, ¿no? Y esto epistemológicamente tiene una razón de ser. En definitiva, sin entrar en un tema tan escabroso, buscar la verdad es en definitiva una interpretación, una construcción en base a una interpretación de hechos relevantes, ¿no? ¿Qué mejor lugar que una instancia institucional como la justicia para zanjar esa disputa por la memoria y por la verdad? No se me ocurre otra mejor, con toda la falibilidad que pueden tener en términos de buscar la construcción de la verdad, pero con las garantías que ese proceso trae aparejado, que son perfectibles, pero bueno, yo creo que en ese sentido el aporte de los juicios de la sentencia es un aporte valorable, además de haber fungido indiscutiblemente como una instancia de resolución de conflictos donde las víctimas fueron escuchadas. Ver la intervención de las víctimas en los juicios de lesa humanidad, lo que significó para ellas poder ser escuchadas, poder desahogarse, en algunos casos ver víctimas confrontando cara a cara a sus perpetradores. Nos pasó con una víctima de Villa Mercedes que lo fue de abuso sexual también, y que tomó el micrófono, y se paró, y recorrió media sala de debate, se paró frente a su perpetrador y lo obligó a que le mirara la cara mientras ella le decía y le recordaba todo lo que le había hecho padecer. Eso me parece que es una instancia, en ese sentido, invalorable, una instancia de resolución de conflictos que, si bien tardía, claramente tardía, pero una instancia de resolución de conflictos donde la víctima encuentra alguna forma de reparación y de escucha que no es poco, y eso nos tiene que convertir en un orgullo en la región y a nivel mundial en la forma en que se han hecho los juicios en la Argentina. Y a la larga, yo creo que más allá de esto que estamos discutiendo, negacionismos que van a aparecer y aparecen cíclicamente y coyunturalmente, esto va a pacificar. Aquello de que la justicia y las sentencias judiciales tienen una prevención general positiva, que es restablecer la armonía entre las partes, hechos muy graves, difícil que eso se logre, sobre todo con tantas heridas y daños que siguen persistiendo, personas con identidad por restituir, restos desaparecidos que no se logran recobrar, pero a la larga esto va, a partir de la verdad, de la reconstrucción institucional de la verdad, a la larga debe contribuir en cierta forma, aunque sea, a la pacificación social. Esto no quita al mismo tiempo negar o desconocer la gravedad que tienen los discursos negacionistas de las máximas posiciones institucionales del país. Esto no es inocuo, claramente esto daña
la tarea de la sentencia en términos de resolución de conflictos, reconstrucción de la verdad, y la tarea pedagógica que más o menos deben tener y tienen las sentencias, como decía un colega antes. A la gente no le resbala lo que dicen los tribunales, más allá del mayor o menor respeto que merezca el entonces, esto sí es preocupante, estos discursos institucionales, más allá que una sentencia no se puede deshacer, revocar desde esas instancias institucionales, sí, eso en términos sociales yo creo que es dañino y que hay que estar alerta y ver la forma en reducir esos daños que tiene ese tipo de discurso negacionista de las máximas posiciones institucionales del país. Y además yo creo que esto indefectiblemente, en términos que estos discursos negacionistas y esta vuelta a poner en discusión un conflicto, las resoluciones de conflictos se han hecho en instancias institucionales también, produce un efecto negativo en términos de ralentización del progresismo peruano en una acción estatal hacia derechos humanos siglo XXI, ¿cierto? Si estamos discutiendo y volviendo hacia atrás en discutir los contornos o el encuadre de lo que son graves violaciones de derechos humanos, la elemental responsabilidad u obligación del Estado de respetar los derechos, de no violentar los derechos, mal podemos avanzar en el reconocimiento de otros derechos como son los sociales, económicos, culturales, que requieren ya un paso más de los Estados, que no sea la simple abstención de violación de derechos, sino de tomar el toro por la asta y empezar a garantizar efectivamente el derecho. Yo creo que de estas corrientes negacionistas, cuando vienen con este nivel de institucionalidad, sí son peligrosas en términos de ralentizar ese progresismo en derechos humanos que tendría que ser una evolución natural a partir del claro reconocimiento de responsabilidad estatal por la violación de derechos. Esa sería, muy brevemente, mi pequeño aporte en este sentido y lo que yo pienso sobre el estado actual de la cuestión. Bueno, muchas gracias. Jimena. Hola, Jimena. Hola, Carlos. Sí. Quisiera hacer quisiera hacer. ¿Ah? No te vemos. Ah. Vemos tu cámara. Vemos tu. Ah, espera. Estoy acostado. ¿Ahí me ven? Sí, así te vemos. Bueno, primero voy a ser muy breve porque no soy abogado, ni fiscal, ni juez, ni nada, sino me tocó hacer el registro de los juicios de lesa humanidad en San Juan, y ahí lo pude conocer a Mateo Bermejo, al doctor Piña, al doctor Furcade, y participar de alguna manera de los distintos procesos y a veces aportar. Me acuerdo cuando en el juicio con el doctor Piña y Furcade digitalizamos los bibliografos de reconocimiento para que fuera más fácil y demás. Pero de todo ese mecanismo surgió una primera cosa que yo creo que ustedes no tienen que olvidar. Más allá de la técnica legal, judicial, de la sentencia y demás, ustedes están escribiendo para muchas provincias la única historia que va a existir. Porque en San Juan particularmente, ustedes no se olviden que ganó el proceso en el 83. Y si por alguna razón quedó el archivo del D2 sin desaparecer, es porque pensaban que no hacía falta hacerlo desaparecer. Lo otro que quería decir es que yo creo que sí hemos cometido un error en esto de creer que los derechos humanos estaban consolidados. Se hizo muchísimo y pocos países del mundo lo han hecho, pero creo que ha fallado la bajada, más allá de lo que hacían los tribunales, a la sociedad por medio de los mecanismos de comunicación. Y en eso inclusive las universidades no siempre han sido constantes, porque ustedes saben, nosotros tenemos que contar lo que son jueces, que los medios no siguen el desarrollo de un proceso judicial más de estas características, donde empiezan a aparecer algunos factores que son los que complejizan la situación. Porque el tema de derechos humanos no son solamente las violaciones a los derechos humanos, son los intereses económicos que están detrás, en muchos casos, de esas violaciones y por las cuales ocurren. Que yo creo que, curiosamente, a partir en el último proceso de la necesidad de reformas estructurales económicas, se empiezan a cercenar de nuevos derechos. Esto en todo caso lo dejó planteado. Pero sin duda que el papel de la justicia es fundamental, sí. Y la segunda cosa es que las universidades y el sistema educativo deberían participar en los juicios que son públicos,
en los debates públicos, mucho más de lo que ha participado hasta ahora, y no dejar que a veces algunos docentes de carreras de Derecho, por ejemplo, que consideraban los juicios de lesa humanidad como políticos, y hacer que los alumnos de algunas materias penales, por ejemplo, vayan. Porque si no, estamos evitando que confronten con una experiencia concreta, real, de un sistema que no es que esté amañado, todo lo contrario. Yo recuerdo cuando se firmaron los acuerdos para registrar los juicios, que una de las ideas era que no se repitiera lo del juicio de las juntas, donde nunca se conoció casi el juicio porque estuvo bloqueado. Yo diría que en la película 1985 ha sido la primera vez a la que hemos accedido a testimonios con voz completos de lo que allí pasó. Me parece genial que hayan hecho esto. Esto debería tener mayor difusión, no para cerrar un debate, sino para abrirlo, sobre todo porque lo que se viene va a necesitar que la sociedad decida qué tipo de justicia quiere tener también. No me quiero meter en problemas, me acuerdo que con el doctor Piña alguna vez discutimos por el tema de los impuestos, pero el modelo mexicano yo no sé si va a funcionar, si es válido, si es una locura, pero algo hay que pensar para que el sistema sea más transparente, porque lo único que queda cuando lo demás falla, incluido el sistema de partidos políticos, es la justicia. Le agradezco mucho, he tenido mucho gusto en volverlos a ver, a Furcade, a Piña, a Bermejo, que hacía mucho que no lo veía ni tomábamos un café. Lamento que ya no esté, me parece, Furcade. Me acuerdo de ese primer juicio, que fue una experiencia muy enriquecedora por lo llano del tribunal. Yo que en 11 años he pasado por varios tribunales distintos, la apertura que tuvo el tribunal de Piña, Cortés y Furcade fue impresionante, porque se permitía trabajar en el registro y si había algo que no convenía que se hiciera, se hablaba. Después los otros tribunales no fueron tan y de hecho terminaron clausurando esa manera de registrar y comunicar los juicios. Pero bueno, me parece que sí, la vigencia de los derechos humanos lo está demostrando la actual coyuntura, la actual crisis, y de la necesidad de una justicia que sea consecuente, más aún. Les agradezco a todos por lo que han hecho y ojalá podamos seguir discutiendo estas cosas. Bueno, Carlos, muchas gracias. Sí, esa iba a ser el cierre. A mí me toca No te escucho bien, pero gracias, Carlos, por el recuerdo. Muchísimas gracias, Carlos, por el recuerdo. Un abrazo, por las afirmaciones. Gracias, Carlos. Bueno, como decía, yo tengo la tarea de ir cerrando que ahora le podemos llamar primer conversatorio, porque la verdad, mientras hablábamos en privado con las compañeras que organizamos esto del CEPRES Nuevo Cuyo, quedaron muchas cosas en el tintero. Creo que parecía como que un espacio así nos debíamos. Para nosotros, como dijo Clotilde, un simple homenaje a los jueces, fiscales y abogados que participaron en estos juicios, un poco como decía el doctor Bermejo, esa niña de 10 años que lo veía. Bueno, yo me posicionaba en esa situación también. Cuando iba a presenciar las audiencias en los juicios, yo lo veía a los jueces también como, no sé, como una especie de personas muy, muy importantes que me representaban una cierta seguridad de tener juzgado a los represores ahí, ¿no? Y bueno, me daba esa garantía que en algún momento la justicia le iba a llegar. Por más que, como se dijo acá también, la justicia en Argentina está bastante criticada, creo que ustedes con estos juicios le han puesto un manto de seguridad y que nos da esa base jurídica, esa sustancia para nosotros y nosotras poder seguir consolidando esta memoria. Recuerdo un compañero que daba historia argentina en la Facultad de Ciencias Políticas, que una de sus clases era ir a las audiencias y escuchar, y que los estudiantes escuchen de primera mano los testimonios, ya que la historia estaba ahí viva y contándose, y no tenían que leerla en ningún libro.
Eso fue lo que más le impactaba a los estudiantes, que es también esa manera de que nosotros sigamos construyendo. Nosotros vamos a pasar, pero esto tiene que quedar el legado de alguna manera, y los jóvenes y las jóvenes son quienes tienen que continuar esta lucha, para que esto no quede en papeles o en libros de historia. Obviamente los juicios como parte sustancial de una verdad, si se quiere, reconstruida, es una de las partes. La otra parte nos queda a nosotros como miembros de organismos, de universidades, seguir difundiendo estas acciones, sea en las clases, en las aulas, pero sobre todo, como nos enseñaron las madres y los organismos de derechos humanos, estar en la calle y seguir luchando, como fue cuando salió la intencionalidad del 2x1, esas respuestas masivas y inmediatas de la sociedad. Así que simplemente, bueno, agradecerles por la diferencia de estar acá con nosotros compartiendo todo lo que a ustedes les ha dejado estos juicios, esta participación, volver a poner en valor todo ese trabajo minucioso que hizo todo el juzgado, toda la justicia, desde los empleados, de los fiscales, de los jueces, porque fui partícipe de muchas inspecciones oculares, del detallado recabar de las pruebas y de los testimonios, así que felicitarlos por un lado y agradecerles que hayan estado compartiendo acá con nosotros. Obviamente esto no va a quedar acá, vamos a seguir invitándolos a nuevos debates, por la lógica que nos toca a nosotros, siendo un CEPRES que involucra varias provincias. La metodología que nos proponemos siempre es la virtualidad. Esperamos algún día poder hacerlo de manera personal, conocerlo, que es lo que nos define a nosotros como organismo de derechos humanos, la presencialidad y la corporalidad. Pero bueno, por ahora podemos hacerlo de esta manera, se puede difundir por los medios electrónicos, así que nada, muchas gracias, y nos veremos el próximo conversatorio. Perdón, Leon, yo quiero agregar algo que lo tomo del doctor Fulcade. También agradecerles que estuvieron acá. Creo que tenemos que hacer otro donde podamos tejer todo este trabajo que ustedes hicieron y que realmente ayuda a poder consolidar procesos de transmisión, ¿no? Digo, en mi caso, que nos toque esa tarea. Acá la mayoría somos docentes, y también poder leer este presente. Yo creo que sería muy interesante, si ustedes nos aceptan el convite, poder organizar otro conversatorio donde podamos leer este presente, y bueno, cuál sería la tarea histórica que debemos hacer desde distintos lugares para poder sostener la memoria, ¿no? Pero tomo lo que dijo el doctor Fulcade, me parece que sí, que lo podemos pensar, de hacer como un espacio de homenaje, de reconocimiento, más que de homenaje, de reconocimiento, de agradecimiento profundo, desde las universidades, desde la red de derechos humanos del CIN, a todos ustedes y a todos los que participaron. Recién Leandro decía, yo no conozco nada del sistema jurídico, pero ustedes nos ayudarán, a quienes habría que reconocer, y bueno, por ahí el esfuerzo sería, en una de esas se puede hacer en alguna de las tres provincias, y encontrarnos y ahí aprovechar también para hacer algo presencial. Pero nuestro compromiso es que vamos a caminar en ese sentido, les vamos a pedir ayuda para que realmente, efectivamente, se haga un reconocimiento, porque también visibiliza y pone en un lugar diferencial a la justicia, a la real justicia, a esa que se compromete con su pueblo. Así que gracias profundamente por ese compromiso, ¿no? Y un aplauso desde aquí y desde el corazón.
Muchísimas gracias, Clotilde, por sus palabras. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo y su trabajo. Muchas gracias y felicitaciones a la Universidad de Cuyo por esta decisión y espero que sigamos charlando en distintas oportunidades, quizás dando un orden para que la gente que escucha lo entienda mejor, un orden histórico o de alguna naturaleza, pero no dejarlo, tratar de llegar a la gente para que entienda lo que sucedió y por qué sucedió y en qué fallamos y qué es lo que debiéramos hacer para el futuro. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo creo que es bueno que sea presencial en algunas de las universidades porque bueno, eso puede asegurar mayor presencia de estudiantes y de gente que ha participado, o sea, porque este sistema virtual es bueno, pero es bastante reducido. Quizás si se hace un espacio físico con gente ahí presente, podemos aumentar y tener mayor discusión, me parece. Pero bueno, a ver, es cuestión de organizarse. Bueno, saludos a todos. Gracias.